Shalom. El perdón. Perdonar es saber recordar. Cuando alguien nos hace daño, es como si nos atacara una serpiente y ésta nos mordiera. Las hay, que tienen la boca grande y hacen heridas grandes. Una vez que te ha dejado de morder, curarse de una mordedura así puede ser largo, tedioso y difícil, aunque cualquier herida se cierra finalmente. El verdadero problema es mucho peor si la serpiente es venenosa, y es que aunque se ha ido, te deja un veneno dentro que impide que la herida se sane. Los venenos más comunes son el de la venganza, el del ojo por ojo y el de buscar nuestra justicia y reparación por encima de todo. El veneno puede dañarnos, estar actuando durante muchos años y por eso la herida no se cierra. El dolor no cesa durante todo ese tiempo y nuestra vida pierde alegría, fuerza y energía. No obstante, está la cura, el perfecto antídoto para contrarrestar el veneno y así sanar. Es el perdón. Pero qué difícil es conseguirlo, y no de alguien más, sino de sí mismos. Hoy vamos a hablar del perdón y cómo nos puede detener en casos donde afecta no solo nuestras relaciones, sino también nuestra salud emocional, desde perdonar como el origen hasta ser perdonado como el antídoto. Además de que para perdonar siempre se debe saber recordar, pero aprendamos cómo hacerlo. Mi nombre es Pablo Pruis y escuchas The Pruis Podcast. Hoy toca The Pruis Podcast. Regálate un momento de Leagdish Zman, tiempo de calidad. Relájate y escucha. Recuerda que el secreto de la longevidad es escuchar. Buenas tardes, noches o días. Que a la orden de la hora se encuentre a su alcance todo lo que han querido, y si aún no lo tienen, pues que sea su situación actual un paso para lograrlo. Espero se encuentren de maravilla. Vamos a platicar del perdón, tendencia tímidamente estudiada desde hace no mucho por la psicología terapéutica y tema amplio de características diferidas al credo de la persona. El proceso de perdón no implica el abandono en la búsqueda de justicia, ni implica dejar de defender tus derechos, solamente se trata de no buscar en ello un desahogo emocional, uno que implique que la búsqueda de la justicia se convierta en el centro de nuestras acciones y que dificulte nuestro avance en otros intereses, objetivos y valores. Es una manera de presentar el perdón como un proceso terapéutico, resaltando los procesos psicológicos que subyacen y los beneficios personales que conlleva ejercerlo. De forma que los efectos que tiene perdonar, dejando de lado las connotaciones religiosas, sociales, etc., o que la palabra tiene y que puede desarrollar. En sí la palabra perdón significa o puede esconder muchas cosas que también tienen que ver con los valores propios. Pero, ¿qué es el perdón? Ahora bien, ¿qué es el perdón? Tomemos a considerar que perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho el daño, por otras constructivas, en el caso de quien sufrió la afectación. Pero en el caso del que hace el daño regularmente es porque no sabe cómo explicar ante el desborde emocional cómo fue o qué es lo que le afecta. Pues regularmente las expresiones de agresión vienen de alguien que no se perdona o no perdona lo que hicimos o hacemos. Como indica la metáfora anterior, el objetivo es dejar de pensar en las conductas destructivas, pero dejar de pensar en algo voluntaria y conscientemente, lo único que consigue es incrementar su frecuencia, según. Pero para perdonar es preciso comprometernos por el propio interés con el pensamiento de querer lo mejor para esa persona.
aunque sea solamente que recapacite y no vuelva a hacer daño a nadie o deseando que le vaya bien en la vida, etc. Y me ha pasado, pero si el proceso de perdón se hace adecuadamente, se modificarán en consecuencia los sentimientos hacia el ofensor. Aunque algunos autores consideran que son los sentimientos los que originan las conductas, desde la terapia de aceptación y compromiso se parte de que los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones no condicionan obligatoriamente la conducta y que lo importante es la modificación de la conducta, que finalmente llevará a un cambio en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones. Por eso perdonar no es contingente. Con la reducción o cese total de los pensamientos o sentimientos negativos, no es un estado afectivo o una condición emocional, ni una colección de pensamientos y sentimientos. Perdonar es una conducta libremente elegida de compromiso y determinación. El perdón no es un acto único que se hace en un momento dado. Es un proceso continuo que puede o se puede ir profundizando y completando a lo largo del tiempo. Por eso se dan varios niveles de perdón que se pueden considerar como una serie de tareas que van complementando o completando e incrementando el proceso hasta llegar al grado más completo de perdón. El primer paso consiste en dejar de hacer conductas destructivas, abiertas y explícitas, como cesar de buscar venganza o justicia, quejarse a todo el mundo, etc. O encubiertas e implícitas, como desear conscientemente mal al agresor, rezar para que le pase algo malo, rumiar el daño que ha recibido. El segundo nivel es hacer conductas positivas hacia él, completando el perdón. Si hay respuestas positivas por el perdonado, se puede llegar a restaurar la confianza en el agresor. El considerar que hay distintos niveles de perdón implica que para entender realmente en qué consiste el perdón y hasta dónde llega o está dispuesto a llegar el sujeto, sea necesario explicar con detalle el proceso que se va a seguir para perdonar. Aunque surge una duda, ¿qué no es el perdón? Ahora bien, la variante donde el perdón es una palabra muy cargada ideológicamente propone a que realicemos un proceso de perdón que nos puede llevar a malos entendidos y por ello es necesario discutir qué es y qué no es el perdón que se propone. Algunos de los puntos que puede ser necesario aclarar son los siguientes. Primero, es que el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de dos. Por ejemplo, el perdón no supondrá nunca restaurar la relación con alguien que con mucha probabilidad nos puede volver a hacer daño. También el perdón no implica olvidar lo que ha pasado, uno de los puntos a los que he llegado de forma personal y muy coherente. El olvido es un proceso involuntario que se irá dando, o no en el tiempo. Únicamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas hacia el ofensor, tal como ya se ha señalado. Hay algunas ideas erróneas asociadas al perdón, o con el perdón, como que si se perdona no se debe acordar o sentirse enfadado por lo ocurrido. Totalmente en desacuerdo. Perdonar no es un simple lavado de cerebro. Recordar algo es un proceso automático que responde a estímulos que se pueden encontrar en cualquier parte, y los sentimientos que se tienen no se pueden modificar voluntariamente, aunque hay variantes, por lo que las respuestas que damos cuando tenemos esos sentimientos sí pueden llegar a ser voluntarias. El perdón no supone justificar la ofensa que se ha recibido ni minimizarla. La valoración del hecho, que será siempre negativa e injustificable. Aunque no se busque justicia o se desee venganza, solo es una búsqueda de estabilidad emocional. Y bien, aunque el perdón del que se trata tampoco supone obligatoriamente levantar la pena al ofensor y que no sufra las consecuencias de sus actos, para que se dé la reconciliación es preciso que el ofensor realice una restitución del daño que ha causado, si es posible, o cumpla la pena que la sociedad le imponga, o tú. El perdón consiste en que el que perdona
deje de buscar activamente que se haga justicia y es parco en las consecuencias que busca, y sobre todo no intenta obtener una descarga emocional junto con la justicia, puesto que la reconciliación emocional consigo mismo está en juego. Es necesario tener presente que perdonar no es síntoma de debilidad, porque no se trata de dar permiso al otro para que vuelva a hacernos daño, sino que se puede perdonar cuidando de que no nos hagan daño de nuevo. Entonces, ¿perdonar es saber recordar? Y en el proceso de perdonar, ¿cuándo perdonar? Si el daño se ha hecho o se ha recibido, trasciende el hecho emocional de sentirse injustamente tratado, y lo único que se va a conseguir del otro es una compensación emocional. El perdón está plenamente indicado entonces. También cuando la búsqueda de la reparación se ha convertido en el centro de la vida del ofendido o interfiere en el seguimiento de los valores, el perdón permitirá poner distancia emocional para tener en cuenta todos los valores que está dejando de atender. Es donde muchas veces notamos que se da un autoabandono, y dejar de hacer actividades para autocastigarse acorde a lo que se considera óptimo implica aplicar, es una representación del olvido de sí, un tema que trataremos en otro podcast. Recuerda que debemos tener en cuenta que no se trata de tomarse o ponerse en riesgo de que el daño se pueda volver a repetir, por lo que podemos también adjuntar diversas etapas de observación durante el proceso del perdón. Ahora bien, en las observaciones durante el proceso del perdón se distingue la primera etapa, el análisis y reconocimiento del daño sufrido. La metamorfosis se origina en la fase de análisis de lo ocurrido, incluyendo en ella el reconocimiento del daño que se ha recibido. Es preciso reconocer que se ha recibido un daño que duele y aceptar ese dolor. Se hace de forma lo más objetivamente posible, lo que va a permitir un distanciamiento emocional y los primeros pasos para entender las motivaciones del ofensor, lo que constituye un comienzo para construir una cierta empatía hacia el otro que está en la base del perdón. Es de analizarse con detalle las circunstancias que han influido para llevarle a hacernos daño, porque una atribución externa, inestable y específica del daño contribuye al perdón frente a la atribución interna, estable y global, que lo dificulta. Y en la segunda etapa, podemos elegir la opción de perdonar. Para la víctima, el perdón es una buena opción en cualquier caso. La metáfora del anzuelo que sugiere Stephen Hayes indica de forma exacta cómo el no perdonar a alguien nos coloca en una situación permanente de sufrimiento y puede ayudar en ese proceso si la analizamos. Quien nos ha hecho daño nos ha clavado un anzuelo que nos atraviesa las entrañas, haciéndonos sentir un gran dolor. Queremos darle lo que se merece. Tenemos ganas de hacerle sentir lo mismo y dañarle a él con el mismo anzuelo. En un acto de justicia, que sufra lo que nosotros también estamos sufriendo. Si nos esforzamos en clavarle a él el anzuelo, lo haremos teniendo muy presente el daño que nos ha hecho y cómo duele estar en el anzuelo donde él nos ha puesto. Mientras lo subyugamos o lo intentamos, nos quedaremos dentro del anzuelo. Si consiguiéramos meterle en el anzuelo, lo tendríamos entre nosotros y la punta, por lo que para salir nosotros, tendremos que sacarle a él antes. Si salimos del anzuelo, tendremos cuidado de no estar muy cerca de él, porque nos puede volver a meter en el anzuelo. Y si alguna vez nos juntamos, tiene que ser con la confianza de que no nos va a volver a hacer daño. Pero no es la opción de no sufrir lo que justifica una elección, sino una acción basada en los valores de la persona. Hay que tener en cuenta que se trata de valores definidos como la aceptación y compromiso, es decir, como consecuencias deseadas a muy largo plazo, y no solamente como valores morales o éticos. Cuando hemos dejado a un lado esos valores para centrarnos en la venganza y le hemos dedicado tiempo y recursos que evidentemente afectan a otras áreas de nuestra vida, es en los valores afectados por la concentración en vengarnos en lo que
en los que tenemos que encontrar los motivos para elegir perdonar, pues nadie debería ser afecto a la autolaceración y un flagelo emocional. Es así como en la tercera etapa encontramos la aceptación del sufrimiento y de la rabia. El perdón no supone que se rechacen y estén mal tener sentimientos de rabia, de ira o deseos de venganza, aunque en algunos pueda parecerles que el perdón lo implica. El problema no está en tener esos sentimientos o pensamientos, sino en actuar dejándose llevar por ellos, en contra de los valores e intereses más importantes en ese momento. Es decir, en el caso donde siempre nos mostramos emocionalmente aceptables y damos un giro contra sí mismos. La aceptación y compromiso consiste en abrirse a sentir el sufrimiento, la rabia, la depresión y cualquier pensamiento, sentimiento, sensación o emoción que surja asociado al daño recibido sin ninguna defensa, mientras nuestra acción sigue el compromiso con los valores que en el momento sean más relevantes. Y como lo dije en el podcast 9, el de El efecto Lucifer, y Don Stock, hay que darle lugar y quedarse quieto ante la propia conciencia de saber ser bueno para dejar de ser malo para sí mismo. Si se ha elegido la opción del perdón, para llevarlo a cabo es preciso aceptar el sentido expuesto, los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones. La aceptación es un proceso que finalmente lleva al cambio, pero hay que tener en cuenta que su objetivo no es la extinción del sufrimiento, sino el compromiso con los valores y el fortalecimiento de la acción comprometida con ellos. Es así como en la cuarta etapa, donde se trata de establecer estrategias para autoprotegerse. Perdonar no implica la aceptación incondicional del peligro de que ocurra de nuevo el ataque. En el análisis de lo ocurrido, hay que incluir también la consideración sobre los comportamientos de la víctima que han podido permitir o favorecer la ofensa. Si analizamos lo que ha ocurrido, podemos darnos cuenta de cuáles eran los indicios, que indicaban el peligro, lo que nos otorga más posibilidades de evitarlo en el futuro. Así entonces, en la quinta etapa, existe una expresión explícita del perdón. La expresión explícita del perdón es un paso importante, aunque algunos puedan pensar que es solamente simbólico y vacío de contenido. Se pueden articular muchos ritos o maneras de hacerlo. Esta acción explícita no es el final del proceso del perdón, sino la oficialización del inicio. Hay que tener en cuenta que es preciso volver a repetir el proceso siempre que sea necesario, ya que el ofendido no está libre de que le aparezcan de nuevo los pensamientos, emociones, sentimientos y emociones asociados a la ofensa. A veces se manifiestan en la manera que atacamos o recibimos ataques, o vemos cosas donde no las hay. Por eso, cada vez que surjan de nuevo los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones asociados a la ofensa, se tienen que repetir los pasos que sean necesarios. Recuerda que escucho tus peticiones y abierto a desarrollar tus temas. Por eso, si quieres ponerte en contacto, puedes enviar un correo a drpriest28@gmail.com, drpruiz28@gmail.com. Dejar tus mensajes de voz en la liga de la página del podcast que aparece en la descripción de cada capítulo. También sígueme en las redes como Instagram en @drpriest28, drpruiz28, y en Facebook como Pablo Pruiz. Recuerda que estoy para escucharte y también recuerda siempre escucharte. En el proceso de pedir perdón, pues pedir perdón es uno de los elementos fundamentales de muchas religiones y movimientos espirituales. Por ejemplo, en el cristianismo sus simpatizantes, los cristianos, tienen el precepto de que Cristo vino al mundo a perdonar los pecados de todos los hombres. Y estamos perdonados por Dios, y solamente hace falta pedir perdón. Sin embargo, pues en el judaísmo surge una idea más concreta acerca del perdón, donde existen oportunidades para redimir la ofensa. Se designa Yom Kippur, Día del Perdón, donde se hace vidui, o la confesión, y es el eje del Yom Kippur. Se tiende a confesar las ofensas e incluso se canta con alegría,
Una curiosidad al respecto es de que cómo se lleva la serenata a la ofendida, se cantan igual las ofensas e incluso se componen poemas. Se trata del reconocimiento de la ofensa ante uno mismo y ante Dios. Los hindúes consideran que bañarse en el río Ganges causa el perdón de los pecados, y del mismo modo la inmersión en las cenizas de los difuntos en el Ganges para que el alma se dirija al cielo. La petición de perdón la ha articulado la religión católica en una serie de pasos dentro de la administración clásica del sacramento, de la penitencia. Por ejemplo, el examen de conciencia, el dolor de corazón, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Siguiendo una pauta, el proceso de pedir perdón comenzaría en una primera etapa de análisis de lo que ha pasado, de las circunstancias, motivos y emociones que han ocurrido o concurrido en el daño que hemos hecho y de los efectos que se han causado. Para pedir realmente perdón, tiene que haber un arrepentimiento, que incluye un dolor por el sufrimiento causado que no pueden quedar solamente en palabras, sino que ha de articularse en acciones comprendidas en un plan concreto que permitan que aquello no vuelva a ocurrir y que restituyan el mal realizado. Pero profundizando en esta línea y dejando a un lado las connotaciones ideológicas y religiosas del perdón, desde un punto de vista más terapéutico, la petición de perdón se puede hacer siguiendo los siguientes pasos. Y bien, primero hay que reconocer que lo que hizo causó daño u ofendió al otro. No es obvio que el que nos ha ofendido sea plenamente consciente del daño que ha hecho y del sufrimiento que ha tenido su víctima. El proceso de reconocerlo supone un acercamiento profundo al otro, con comprensión y empatía, y un posible establecimiento de una comunicación que no se basará en disculparse o evitar las consecuencias o el castigo por lo que ha hecho. Eso permite al otro expresar su sufrimiento de forma plena. Ese proceso es positivo cuando se hace mientras se va informando al otro de lo ocurrido. Sentir de verdad el dolor del otro. Pues para pedir perdón es preciso ser consciente de que se ha hecho un daño importante al otro. Ponerse en su lugar y acercarse a sus sentimientos que puede llegar a sentir o a hacer de verdad el dolor del otro. Analizando nuestra propia conducta o analizar su propia conducta, para el ofensor saber cómo y por qué hizo lo que hizo es interesante en sí mismo. Compartir este conocimiento con la otra persona es un proceso necesario para avanzar en el proceso de pedir perdón y llegar a la reconciliación. Hay montones de razones por las que alguien decide hacer algo que causa daño. Ninguna será aceptable para la víctima, claro. En consecuencia, no se trata de encontrar excusas a sus actos, sino de establecer una base para poder realizar la siguiente fase: elaborar un plan que impida que vuelva a ocurrir. Hay que reconocer también el papel que han jugado las circunstancias para no quitarse culpas y echárselas a otros. Y bien, como lo dijimos en la anterior etapa, se trata de definir un plan de acción que no vuelva a ocurrir, o para que no vuelva a ocurrir. Hay que procurar que nunca vuelva a ocurrir y compartirlo con el otro. Es un importante paso para pedir perdón. El plan puede incluir acciones dirigidas a mejorar las debilidades propias que han propiciado el daño realizado, la autoconciencia, pero todo el plan ha de hacerse indicando los objetivos operativos, el tiempo y los medios que se van a seguir o dedicar
para conseguirlos. No se trata de establecer solamente buenas intenciones. Las acciones han de ser concretas y se han de establecer los tiempos y los recursos necesarios para hacerlas. Así que, en resumen, es preciso comprometerse con llevar a cabo el plan. Así entonces, pedir perdón explícitamente al otro, puesto que los pasos anteriores han de ser compartidos con el otro y han de comunicársele para que la petición de perdón sea explícita y llegue al otro, mostrando que no son palabras vanas, sino que están articuladas en un plan y en un compromiso de lucha por la relación, ya sea de amistad, de pareja o entre padre, madre, hijo, hermanos. Realizar un acto simbólico en el que se pida perdón al ofendido es importante para que el perdón quede muy claro. Es así como restituir el daño causado sería nuestro último paso. Siempre que sea posible es preciso restituir el daño causado. No sería de recibo pedir perdón y quedarse con las ventajas que se han obtenido de la ofensa. Ahora bien, si en el proceso de pedir perdón te alejan o simplemente no lo aceptan, es necesario que la otra persona supere su duelo. Tampoco podemos presionar a nadie a que nos perdone, ni tampoco podemos presionarnos en pedir perdón, puesto que es un proceso consciente que implica algo más que valores. La paleta de emociones en los sentimientos que sentimos valga. Es importante que tengamos conocimiento de ello. Por eso la autoconciencia es una herramienta tanto buena como mala, pero que a su vez tiene que ser usada para hacer el bien. Y sin fijarse a quién, En conclusión, es un trabajo de conciencia que implica explícitamente una sensibilización y autoconocimiento. No simplemente es algo que se torne vago o vano. Es un trabajo plenamente consciente y donde el perdón implica para el afectado un reconocimiento por parte del agresor. Es la salida de la inconsciencia, del propio acto. Es el restablecimiento del amor propio en ambos, pues hay veces en las que creamos un falso juicio contra una persona sin darnos cuenta que podemos convertirnos en agresores. El perdón ha dejado de ser un asunto personal. Ahora es el centro de actos y manifestaciones a favor de grupos y comunidades, y tiene una indudable connotación política. También es un tema relevante en países que buscan una salida negociada a sus conflictos armados. El perdón es un asunto de naturaleza ética y moral, estrechamente vinculado a dimensiones de tipo religioso y espiritual. Y recuerda, Anashim Shekorahim Hayim Bajot Merumim, Bajot Meltu Menut Salim, Bajot Semekim, Bajot Kolim. Las personas que leen viven menos engañadas, menos explotadas, menos conformes, menos enfermos. Y bien, ya vamos por el 19 y ha sido una semana algo difícil para unos, más agradable para otros. No te cierres a conocer, no se trata de sustituir sino de construir. Las personas buenas llegan a tu vida y las personas buenas se marchan, porque así lo eligieron. Nadie es malo, solo está lastimado. Y todo es para bien, todos son para aprender. Espero que tengan una excelente semana, y ahora sí a vivir en cabañas un breve rato. Espero nos escuchemos en el próximo capítulo este jueves. Tengan una alegre semana, y que todo sea de provecho para el bien propio y ajeno. Shalom.